Precisamente para que nos explique, nos dé luz sobre esta situación que se vive en Venezuela y concretamente sobre el decreto que llevó Nicolás Maduro hasta el CNE para convocar a la Asamblea Constituyente. Nos enlazamos con Antonio Marcano Campos. Él es asesor jurídico de la Universidad de Oriente allá en Venezuela. Antonio, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tomar este enlace para Iberoamérica al Día. Te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Explícanos qué significa este decreto que lleva el presidente Nicolás Maduro, qué vías tendría que recorrer y cuál sería el proceso a partir de ahora para concretar o no la Asamblea Constituyente. Buenas tardes, a su orden. Mire, quizá valga la pena comenzar diciendo que la Constitución venezolana puede ser modificada mediante 3 procedimientos: una enmienda, una reforma o la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La enmienda tiene por objeto modificar uno o dos o pocos artículos de la Constitución en un punto específico, en un solo aspecto. La reforma puede implicar la modificación de varios artículos, de varios capítulos, sobre varios temas, siempre sin tocar los fundamentos constitucionales y la estructura del Estado. Para tocar estos últimos aspectos, para modificar los fundamentos de la Constitución, los fundamentos de la República, por decirlo de alguna manera, hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada por el pueblo de Venezuela. Eso es lo que dice el artículo 347 de la Constitución, en el cual se basa el presidente Maduro para fundamentar su proyecto de convocatoria. El presidente Maduro indica que, de acuerdo con la propia Constitución, a él como presidente de la República le corresponde la iniciativa que también puede corresponder a la Asamblea Nacional o a un número de electores que represente el 15% del padrón electoral. Pues bien, la iniciativa no significa que el presidente de la República pueda convocar a la Constituyente, sino comenzar el proceso para su convocatoria. Ahora bien, el decreto publicado en la Gaceta Oficial de ayer y que entregó el presidente Maduro ayer al Consejo Nacional Electoral dice que el presidente convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Y el artículo 2 dice que la integración de la Asamblea será por los mecanismos electorales que fijará el Consejo Nacional Electoral. De manera que la Asamblea Nacional Constituyente que se pretende convocar nace mal, nace inconstitucionalmente llamada, porque el presidente de la República no tiene facultad para eso. Y para que sea convocada la Asamblea, tiene que llamarse al pueblo de Venezuela en un referéndum para que responda una pregunta: ¿está de acuerdo con convocar o no una Asamblea Nacional Constituyente? Sí, no. 2 preguntas. No, se acabó el proceso. Sí, se pasa a elegir a los constituyentes. Aquí se pretende que el CNE llame de una vez a la elección de los constituyentes, mediante un mecanismo que, por cierto, violenta un principio fundamental. La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce intransferiblemente mediante los medios de participación política. Ese medio de participación política es el voto, que es universal, directo y secreto. Pues bien, aquí se pretende que la mitad de los constituyentes sean elegidos de manera corporativista por sectores, por capas de la población, los militares, los campesinos, los trabajadores, los pescadores, los maestros, etcétera. Y la otra mitad por el voto universal del pueblo venezolano. La Asamblea Constituyente así compuesta estaría inconstitucionalmente compuesta, de manera que la Constitución que llegaría a producir nacería inconstitucionalmente. Este es el problema con el que nos enfrentamos ahora. Don Antonio Marcano, es un placer saludarlo, lo saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las vías institucionales válidas, correctas, que debe utilizar en este caso el presidente Nicolás Maduro, sobre todo para ya sea llevar o llegar a una elección que tengo entendido se celebraría el próximo 2018? Sí, la primera cosa es que el camino que se pretende seguir ahora está atrasado. Tiene ya una experiencia previa en Venezuela con la Constitución de 1999. Efectivamente, el presidente de la República, si cree que ello conviene a la paz política, si cree que ello conviene a las necesidades de la República,
puede iniciar el procedimiento de llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso, para que pudiera concretarse, tendría que ser parte de inmediato de un referendo consultivo en el que el pueblo responda a la pregunta inicial básica: ¿está de acuerdo con convocar a la Asamblea, sí o no? Y allí, en esa respuesta, estaría una primera parte del asunto, porque si el pueblo venezolano por mayoría y no por escogencia por capas o de una manera, digamos, inducida, algo perversa o manipulada, sino de manera evidente y universal, dice que sí está de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente, pues esa es la voluntad de la soberanía y debemos ir hasta allá, y esa Asamblea Nacional Constituyente tendría la totalidad de los poderes del Estado, podría disolver poderes, crear otros nuevos, podría tomar medidas provisionales, dictar leyes a través de decretos constituyentes para ir supliendo las necesidades hasta llegar a las elecciones presidenciales. Pero hay que tomar en cuenta que mientras no se aprueba una nueva constitución, está vigente la actual. Y vigente la actual, hay un proceso, hay dos procesos electorales que tienen que celebrarse y que no, para nada están reñidos con la celebración de una asamblea constituyente, que son las elecciones de gobernadores de estado que debieron celebrarse el año pasado y las elecciones de alcaldes que se vencen este año. Esos dos procesos electorales deben convocarse. Hay manera de ver a la paz política y a la desarticulación de los conflictos que cada día escalan de manera mucho más dolorosa y de manera mucho más preocupante, sería realizar los procesos electorales que están pendientes. Claro. Porque además una Asamblea Nacional Constituyente pudiera tomarse mucho tiempo. Mientras se eligen a los constituyentes, estos se reúnen. Si se trata de una Asamblea Nacional Constituyente, va a tener que tocar los cimientos del Estado, los principios. Aquí, entre otras cosas, se pretende legalizar un poder que hoy no existe, que es el poder comunal, que existe a través de unas leyes que todo el mundo considera inconstitucionales, porque ese poder no existe como tal en la estructura de hoy. Claro. Entonces, aquí habría que meditar profundamente para ver qué hacemos con los poderes que existen. Eliminamos algunos de ellos, metemos unos nuevos, los ponemos a convivir. Entonces, pues, a mí me parece que a la paz política contribuye a realizar las elecciones pendientes y seguir el camino que la Constitución dice para llegar a una modificación constitucional de fondo como la que aparentemente... Apegarse a lo que dice la ley. Sí, una situación bastante complicada. Cumplir la Constitución que tenemos. Complicada y compleja la que enfrenta Venezuela ahora, sobre todo pues ante esta propuesta, este decreto que hace el presidente Nicolás Maduro, y que, como usted bien comenta, pues habrá que ver si se puede concretar o no, siguiendo, como bien comenta, la Constitución que está vigente ahora. Si nos permite, le agradecemos muchísimo que nos haya explicado y dado claridad, y estaremos pues en contacto con usted y con, por supuesto, la Universidad de Oriente allá en Venezuela para que nos ayuden a ir esclareciendo esta situación. Le agradecemos mucho y le deseamos que tenga un excelente día. A su orden, con muchísimo gusto, a su orden. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Gracias.